Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días. Gaspar Vela, de Grupo Milenio. Preguntarle en primer lugar, el día de ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su gobierno emprendería acciones contra el narcotráfico, ya que México no está asumiendo esta tarea. ¿Qué le responde al presidente de los Estados Unidos? Bueno, no dijo exactamente eso. Dijo, si no actúa, entonces Estados Unidos va a actuar. Ese fue su declaración. Sabemos muchas veces, esto no lo ha dicho varias veces el presidente Trump, no es la primera vez, pero nosotros estamos actuando. Hay una reducción casi del 50% en homicidios dolosos, 2.500 laboratorios deshabilitados, destruidos, personas detenidas, que por cierto las personas detenidas tienen, no es como antes que se detenían y no había una carpeta de investigación, son carpetas de investigación con pruebas de personas detenidas. Hay reducción del paso de fentanilo de México a Estados Unidos, pero hay algo que la verdad nos llamó mucho la atención, hoy lo estuve platicando en el Gabinete de Seguridad. Es un documento, no el que salió ayer, porque el que salió ayer es el tema de que ellos conciben a las organizaciones de la delincuencia organizada como terroristas, que nosotros cambiamos la Constitución para proteger a México frente a cualquier idea de intervención directa en nuestro país. Pero lo más interesante es un documento que salió publicado hace 2 días por parte de Estados Unidos. Hoy lo expuso Luisa María Alcalde en el gabinete. Lo están trabajando todos para poderlo presentar aquí. El martes viene el gabinete a presentar el resultado de seguridad y vamos a tocar algunos temas de esto. ¿Qué es lo interesante del documento de estrategia de Estados Unidos que sale publicado hace 2 días? A ver si pones ayer lo pusimos, pero ya no nos dio tiempo de explicarlos, la carátula. Si quieres ponla. Es Estrategia Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos. Si vamos al índice, está firmado por el presidente Trump. Préstame Fíjense lo interesante de este documento. Por primera vez en una estrategia de Estados Unidos para el combate a las drogas, ponen este tema. Crear una América, Estados Unidos, ellos llaman América, pero en realidad es Estados Unidos de América. Crear un Estados Unidos de América libre de drogas a través de normas sociales. Están reconociendo en la introducción que tienen un problema grave de consumo de drogas. Y aquí en este documento presentan una estrategia de cómo atender la prevención. Si ustedes recuerdan, en una de las primeras llamadas que tuvimos con el presidente Trump, me preguntó él, incluso lo hizo público después, ¿por qué México no tiene un problema de drogadicción tan grave como el de Estados Unidos? Y le contesté, desde mi punto de vista son 2 cosas. Una, los valores familiares que hay en México, la protección familiar.
Le dije, México es un país de valores muy profundos y de apoyo familiar. Y la segunda, tenemos una campaña, tanto que él inició una campaña hace un tiempo, no tan masiva como lo hemos hecho nosotros, pero por primera vez reconocen que tienen que entrar al problema del consumo. Y aquí en este documento hablan de entrar a las escuelas, de hacer campañas, y reconocen como un problema de prevención de la salud pública. Es lo que nosotros hemos estado diciendo todo el tiempo. Mientras no baje el consumo en Estados Unidos, nosotros podemos colaborar, vamos a seguir cooperando por humanismo. No queremos que el fentanilo llegue a los jóvenes de Estados Unidos, ni tampoco a los jóvenes de México, ni de ningún lugar del mundo, ni ninguna droga. Pero tiene que haber una parte de reconocimiento del problema desde Estados Unidos. Y llama mucho la atención que por primera vez lo ponen. Ayer decía, el otro antecedente es Reagan, que su esposa encabezó un programa contra el consumo de drogas. Entonces, muy importante. Y la otra, no sé si está directamente en el… Miren, celebrar de recuperación, respuesta a la sobredosis. Aquí hablan de que cerca del 16% de su población tiene problemas graves. Y en otra parte que ya no viene aquí directamente, hablan muy claramente de que tienen que entrar a disminuir el tráfico de armas de Estados Unidos a México. ¿Qué quiero decir con esto? Que el diálogo conjunto ha tenido resultados en el marco del respeto mutuo. ¿Por qué? Pues porque hemos trabajado conjuntamente en varios temas. Lo que no queremos, pues es que se rompa la confianza mutua, que es uno de los 4 puntos. Pon los 4 puntos. El marco de la colaboración es respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua. Eso es esencial. Pero se ha colaborado también y queremos que siga colaborando siempre y cuando tengamos estos 4 puntos muy claros, ambos países, sin violar soberanía, que ellos reconocen lo que nosotros les pedimos desde el principio, reconozcan que tienen un problema grave de consumo y reconozcan también que al mismo nivel que está la disminución del tráfico de droga de México a Estados Unidos, a ese mismo nivel tienen que reconocer que tiene que parar el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Y está reconocido en su estrategia. Presidenta, respecto a la declaración que también hizo el fiscal general de los Estados Unidos de que continuarán las acusaciones contra funcionarios mexicanos, ¿qué postura tiene su gobierno a este respecto? Pruebas, la que hemos tenido hasta ahora. ¿Qué hemos dicho? Envíen pruebas. Porque el tratado de extradición o de confianza mutua, de colaboración, pues tiene que ver con que se envíen pruebas. Lo he dicho yo muy claramente, nosotros no protegemos a nadie, pero para detener a alguien, pues tiene que cumplirse con la ley mexicana.
pruebas, que se envíen pruebas, y hasta ahora pues no han enviado pruebas. Incluso lo que publicaron, pues la única prueba que tiene la mostramos aquí, que es una hoja de papel que dice Juanito 30,000 pesos. Entonces, tienen pruebas. Ahora, también queremos que ellos cooperen. México ha enviado más de 90 personas perseguidas por Estados Unidos que estaban en las cárceles mexicanas. Nosotros hemos pedido que ellos envíen a cerca de 4 personas vinculadas con el tema del huachicol. No han enviado a nadie. Les hemos pedido que envíen a 2 personas vinculadas con el caso Ayotzinapa. No han enviado a nadie. Entonces, es responsabilidad compartida. Y si tienen algo contra algún mexicano, las pruebas, y aquí se juzga, de acuerdo con los criterios del sistema penal acusatorio y de la Constitución. Después de estas declaraciones, Presidenta, ¿se buscaría una llamada telefónica con el presidente de los Estados Unidos próximamente? Hay comunicación con ellos, y hay colaboración, hay coordinación, pero también siempre no queremos que haya injerencia ni intervención, y menos en asuntos políticos. Entonces, colaboración en el marco de los 4 principios. En otro tema, Presidenta, el pasado 5 de mayo, el martes pasado, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, señaló o acusó que ella se le critica por combatir al narco, mientras que al gobernador con licencia de Sinaloa se le protege a capa y espada. ¿Qué le respondería a la gobernadora de Chihuahua, Presidenta? Pues que es falso lo que dice. Es falso y es notorio. A nadie se le persigue si no hay pruebas. Ahora, lo que hay en Chihuahua es colaboración con el gobierno de México. Ellos decidieron colaborar con el gobierno de Estados Unidos fuera de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, por eso la Fiscalía abre una investigación. Así de sencillo. Finalmente, Presidenta, el martes también vimos entrar a Tatiana Cloutier aquí a Palacio Nacional, preguntarle de qué se trató la reunión. Qué bueno que preguntas. Desde ayer lo iba a decir, pero fueron tantas noticias. Ya me había enviado su renuncia. Ella deja el cargo del Instituto de Mexicanos en el Exterior. Hizo un extraordinario trabajo de mucha vinculación, sobre todo con los mexicanos en Estados Unidos, pero no solo, también con mexicanos en otros países del mundo. Y ella quiere ir a trabajar a Nuevo León. Entonces, recuerdan que yo dije, bueno, todo aquel que quiera ir a competir a la elección del 27, pues tiene que dejar sus cargos. Entonces ella renuncia y va a Nuevo León, y bueno, tiene que seguir el criterio de Morena. ¿Ya le aceptó entonces la renuncia? ¿Ya está fuera del instituto, Tatiana Cloutier? Sí, a partir de, creo que el día de ayer. Muchas gracias, Presidenta. Sí, y es muy especial Tatiana, en el buen sentido, es una mujer extraordinaria, la verdad. Vamos. A ver, Hans. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle sobre el encuentro de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso. Pues bueno, ya usted se ha referido a ella en este encuentro que tuvo con los gobernadores panistas en Chihuahua, Guanajuato, Querétaro.
en Aguascalientes, pero también en este encuentro, pues sí, encuentro, y que también otras actividades tuvo, la represión que hubo contra manifestantes que pacíficamente lo hicieron con pancartas, sin violencia, y sin embargo pues ya es un caso muy común en la policía estatal, la policía municipal de Aguascalientes, de represión. Hay muchos momentos que podemos decir de cómo se reprimen a la gente que se manifiesta libremente, incluso adentro de uno de los recintos, en un teatro, donde le hicieron algún tipo de entrega, de condecoración, de reconocimiento a esta persona, a esta autoridad de España. Una regidora también pues se manifestaba con una pancarta, y me llamaba la atención que las personas que fueron a arrancarle, a quitarle y hacerla a un lado del escenario, iban armados, incluso me parece ostensiblemente de negro, con un arma, y pues con ese tipo de imagen. Yo preguntarle sobre estos aspectos, son varios temas digamos que en un primer momento. Pues hay que respetar la libertad, ¿no? Fíjense, es curioso, porque la plática era sobre la libertad. Sí. O sea, es su consigna, ¿no? La libertad. Pues la libertad es la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de manifestación. Entonces, pues hay que respetar las libertades. Si la plática era libertad, pues hay que ser consecuente en todo el sentido, ¿no? Respetar la libertad. Ahora, lo interesante, creo, para todos, es la decisión que toma el PAN, que yo, aunque vayan a salir juntos o separados, siempre vamos a decir el PRIAN, porque pues demostraron siempre que están unidos. En todo caso, como está tan desprestigiado el PRI, pues están viendo a ver si ahora tienen una oportunidad separados, ¿no? Pero es muy interesante a qué convoca el PAN, un partido, el PRIAN, ¿a quién convoca? Para hacerle un cónclave, una reunión. O sea, ¿quién admiran? O sea, no trajeron yo creo que ya Aguilar Camín, Krause, pues ya no dan para levantar la popularidad de ellos. O sea, no son intelectuales mexicanos. No, traen a Ayuso de Madrid, que es la derecha de España. Esa derecha de España que reivindica y que vino a reivindicar, nomás que se arrepintieron de hacerlo, ya lo habían anunciado, venían a reivindicar a Hernán Cortés, a hablar mal de los programas de bienestar, porque es las dos cosas que han hecho, a decir que es un país donde no hay libertades ni democracia. Bueno, tan hay democracia que pudo venir a decir lo que ella quiso decir. Imagínense si fuéramos un gobierno represor, pues no hubiéramos permitido que viniera, porque finalmente viene a hablar de la política mexicana. Pero hay libertad, hay democracia, aquí pueden venir a hablar, no hay problema, ninguno. Ahora, ¿qué reivindica? ¿Y cómo es que el PAN decide reivindicar eso y traer como ejemplo a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid? Ella venía a hacer un homenaje a Hernán Cortés. Bueno,
habla también de mucha ignorancia, porque Carlos I de España, en el siglo XVI, hace un decreto donde dice que no puede reivindicarse nunca Hernán Cortés, el rey de España que junta a todos los reinos, que ellos reivindican. Hace un decreto, que vamos a hacer un video al rato, lo va a explicar José Alfonso, donde habla de las atrocidades de Hernán Cortés. O sea, fíjense el poco conocimiento de la historia de España de esta mujer y el poco conocimiento de los panistas que deciden traerla junto con Salinas Pliego y otros para reivindicar lo que ellos piensan. ¿Qué piensan ellos? Que hay que adorar a Hernán Cortés. Hernán Cortés se caracterizó por ordenar matanzas, por ser uno de los más crueles invasores. Dice en el decreto, no sé si se los pasaron Belmont ayer, ¿sí lo vieron? Lo voy a subir a mis redes. Está escrito en español antiguo y se hizo una traducción para entenderle mejor. Dice ahí, como lo va a explicar José Alfonso, que marcaban a los niños en la frente como animales para catalogarlos como esclavos. Ese era Hernán Cortés, el que ordenó la matanza de Cholula, familias enteras asesinadas. Bueno, Carlos I de España dice, no se puede reivindicar a Hernán Cortés. En el siglo XVI, Hernán Cortés acabó enterrado en México porque en España no lo querían. Aquí tampoco, que al final acabó ahí en el abandono. Entonces, imagínense la ignorancia de venir a hacer un homenaje a Hernán Cortés y que los panistas en México reivindiquen eso. Bueno, es así como increíble, de no creerse. Pero tiene libertad. Claro, tiene que haber debate, porque si no, imagínense. ¿Qué reivindicamos nosotros? Nosotros reivindicamos a los pueblos originarios. Reivindicamos que la grandeza de México viene de los valores de los pueblos. Dice el presidente López Obrador en su libro Grandeza, que es muy recomendable, los indígenas se fueron a las montañas para seguir siendo libres durante la conquista española. Y esa libertad les permitió mantener su cultura. Y esa cultura es lo que nutre de los valores al pueblo de México. El que no tengamos la drogadicción que tiene Estados Unidos. Viene de los valores familiares, de los valores profundos de comunidad y de solidaridad y de fraternidad que tenemos los mexicanos. Eso es lo que reivindicamos nosotros. Con un adicional, al reivindicar eso, reivindicamos la dignidad del pueblo de México. Y cuando reivindicamos la dignidad del pueblo de México y se empodera el pueblo, no hay nada que lo detenga. Frente a eso, lo que trae la derecha mexicana es a una adoradora de Hernán Cortés. Qué bueno, fuera máscaras. Y la libertad con el episodio que tú mencionas. Todo parece ser que con estas reacciones que ha habido en torno a este punto, Presidenta, a esto que usted comenta,
han retrocedido o han trastabillado, han dudado esto de no hacer o no concretar este honor que le iban a hacer a Hernán Cortés, aunque bueno, pues quedó en un evento, usted en un evento cerrado, me refiero, después ahí hasta un compositor español, bueno, decía, sin Hernán Cortés México no existiría, palabras más, palabras menos, hasta le pusieron Facho Cano, porque bueno, se llama Nacho Cano, y a ese grado, es decir, hay una tremenda, se les ha revertido. ¿Usted cree que esto hunde más todavía en sus, porque esto da camino hacia el 27 del propio PAN, ¿usted cree que esto los hunde más? No, eso depende del pueblo de México, no depende de mí. Lo que sí es importante, porque es una persona que tiene un puesto en España, que vino a México a hablar de la política mexicana. Entonces, es importante debatir y que el pueblo de México decida. Difícilmente el pueblo de México va a querer a alguien que adore a Hernán Cortés, ¿verdad? Y más, vamos a seguir dando información de lo que fue las atrocidades de Hernán Cortés y los invasores españoles que llegaron en aquel momento. En otro tema, Presidenta, quisiera preguntar, ya incluso inició la conferencia con esto que el día de ayer ocurrió, es todo un fenómeno esto de los músicos del BTS, pero preguntarlo en un contexto de que por décadas en el gobierno del PRI, en los gobiernos del PRI, se prohibieron los masivos, se prohibieron los conciertos a los jóvenes. Hubo la propia represión del 68, antes hubo igual represiones, no es que haya sido la única, pero prácticamente en los 70s y 80s, particularmente después no se podía llegar ni al Zócalo después del 68, a las marchas. Estaba prohibido, y obviamente la represión era, pero absoluta. Fueron décadas de prohibiciones, bueno, a los jóvenes yo creo que se les criminalizaba. Y con lo de ayer, que bueno, hay muchos comentarios, yo vi mucho, porque estuve en el Zócalo, observando que muchas jóvenes, no solamente jóvenes, pero la gran mayoría. No, también una señora de 80 años vino. Sí, gente grande. El Universal le entrevistó. Venían corriendo desde Madero, desde Pino Suárez, 20 de noviembre, con mucha alegría y con mucha libertad. Les echaron agua incluso por el tema del calor, o sea, hubo atención para los jóvenes, para las jóvenes que además se expresaban libremente, no hubo ningún tipo de acto de contener absolutamente a nadie, hubo ese respeto de todos a todos. Dice una publicación ahí. BTS junta más gente que la oposición. Sí, que la marea rosa ya quisiera algo así. Entonces, yo preguntarle, Presidenta, en este marco yo lo entiendo, el acto que salen a saludar. Fue porque no hay que politizarlo, porque no debemos. O sea, no debemos politizar la visita de BTS aquí, no lo debemos hacer. Porque no tiene ese sentido. ¿Qué sentido tuvo? O sea, recuerden cómo fue que pasó. BTS viene a México, anuncia el foro GNP, ¿no? Se llama ahora. Y el estadio GNP. Abren 3 conciertos, si mal no me equivoco, 3 conciertos. Y se acaban en 5 minutos los boletos y viene un enojo de todos los jóvenes que querían, o todas las jóvenes que querían entrar, grandes, porque dicen, ¿cómo es que se acabó en 3 días? Hubo reventa, ¿qué pasó? Y claro, más allá de que hubiera habido a través de algunas plataformas una reventa extranjeras que la Profeco sancionó, porque eso no está permitido en México. El tema es que había mucha más demanda de la cantidad de conciertos que iban a dar. O sea, querían más conciertos.
Entonces, al ver eso, ver en las redes que hay enojo porque el tema de los boletos, pues decido escribirle una carta al presidente de Corea diciéndole: oye, a través de usted será posible que BTS venga o tenga más conciertos o venga otra vez a México. Él hace las gestiones con los productores o la productora y deciden venir aquí a Palacio Nacional. O sea, yo los invité a Palacio Nacional, que vinieran para decirles: es que quieren que haya más conciertos. La presidenta de México lo único que les pide es que haya más conciertos en México. Y ellos, pues de forma muy amable y respondiendo a esta solicitud, deciden hacer más conciertos en el 27. Pero no hay que politizarlo, no hay que ponerle un grado, porque no, ese no es el objetivo. El objetivo, cuando dije vienen al Zócalo, pues dije vamos a invitar a la gente a ver si ellos se animan a salir al balcón. Y afortunadamente se animaron a salir al balcón. Y bueno, fue algo impresionante, de una llamada en la mañana, en menos de 6 horas había 50,000 personas queriéndolos ver. Pero es eso nada más, no le carguemos de política eso, porque no lo es sencillamente, pues de mi parte, poder darle una alegría a las y a los jóvenes mexicanos, nada más. Sí, es enmarcarlo en la atención y darle la importancia a los jóvenes. Finalmente, Presidenta, y en mi última pregunta, es a propósito de lo de esta visita de Ayuso, que ya se ha expresado, pero que también hay un dato importante y preguntarle, porque salen los datos de que pagó 300,000 euros para su visita, en este caso para proveer, yo entendí, y eso es lo hasta donde yo me quedé con el dato, de la Feria de San Marcos en Aguascalientes, para ser recibida. Incluso, bueno, hay una polémica, obviamente España le tocará este tipo de cosas, pero para este tipo de gastos y este tipo de excentricidades, Presidenta, finalmente preguntarle su opinión. Bueno, pues eso ya le corresponde a España, ¿no? Ver el tema de los recursos. De hecho, salió de allá. Sí, el dato salió de allá. Porque allá pues también hay política. Ella pertenece a la derecha española y hay otras gentes que no están de acuerdo con ella. Entonces, pues obviamente su visita aquí en España pues también abre el debate, evidentemente. Gracias, Presidenta. Gracias. Vamos a ver sobre el tema, sobre el gas. A ver sobre el tema. Buenos días, Eduardo Esquivel Ancona, Domo de Cristal. Buenos días a todos. Buenos días, Presidenta. Mi primera pregunta es: ¿cómo se están haciendo estos gasoductos en el sentido de la vía, el derecho de vía? Porque hay muchos problemas. Estoy viendo que en Sonora, Guaymas, El Oro, los pueblos yaquis están, pues, no están muy de acuerdo con que pasen sus tierras. ¿Cómo se está viendo este problema de los? Como lo hacemos en todos los casos. Cuando hay por Constitución, hoy por la Constitución, si hay una obra nacional que pasa por algún territorio que pertenece a los pueblos originarios, a pueblos indígenas o afrodescendientes, tiene que haber una consulta indígena. Entonces, y se hace con una metodología establecida por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Y en los otros casos, pues se consensa con la gente. Se va comprando el tramo en donde va a pasar el gasoducto y en caso de que sea una obra privada, pues ellos la pagan. En caso de que sea una obra pública, pues la paga el gobierno, y es por consenso, hablando con la gente, explicándoles por qué es importante la obra, y va abriendo. En algunos casos lleva tiempo, pero nunca vamos a hacer algo que esté en contra de la población, sino explicando y dialogando.
Muchas gracias. En otra pregunta también sobre el tema, hemos estado viendo en Domo de Cristal que hay poca capacidad de almacenaje de gas natural. ¿Qué se está invirtiendo para aumentar la capacidad de almacenaje? Tenemos, si bien una contingencia, tenemos de 2 a 4 días de almacenaje. Entonces, ¿qué se está invirtiendo en esto de almacenaje? ¿Quieres escuchar? Bueno, dentro de los planes a varios años está considerado analizar opciones de almacenamiento en el país. Hay dos tipos de almacenamiento que son de nuestro interés: el que puede garantizar el gas natural a las demandas que tiene CFE, y uno que es a las demandas que tiene Senagas, que es operativo. Entre las demandas para satisfacer la de CFE, se tiene pensado dos opciones: los campos agotados de los yacimientos de petróleo. Se tiene uno en el norte, llamado Brasil, y otro en el sur del país, el JAF. Así también se tienen dos opciones en cavernas salinas, una en Chihuahua y otra también en el sur del país, en Veracruz. En nuestro caso, hemos analizado uno de los que pensamos es más viable, acompañados del Instituto Mexicano del Petróleo, que es el caso GAF. Ahí estamos hablando de 10,000 millones de pies cúbicos que se podrían almacenar y que podría desarrollarse. En el caso del campo Brasil, que está en Tamaulipas, ahí se tiene mayor capacidad, es de 31,000 millones de pies cúbicos lo que se podría almacenar. Eso implicaría más o menos 3 veces lo que actualmente podríamos tener hoy para el consumo nacional. Entonces es bastante. Ahora bien, la cuestión es analizar financieramente la conveniencia de la inversión contra lo que se podría utilizar. Los casos críticos que hemos tenido solamente se han repetido una vez en 5 años. Entonces, el uso sería algo similar, una vez cada 5 años, si es que llegara a suceder. Entonces, sí habría que valorar el monto de la inversión tan grande por un uso de una sola ocasión. Nosotros estamos pensando en ir hacia las áreas operativas que pudieran garantizar algún desbalance en los gasoductos de este gas. Por eso estamos proponiendo utilizar gas natural licuado en algunas zonas estratégicas pegadas a nuestros gasoductos, al Sistema Nacional de Gasoductos, para hacer esta prevención de alguna situación crítica. No sé si eso pueda resolver la cuestión. Sí, muchas gracias. Y en una última pregunta, ustedes tienen, su gobierno lo dijo en el Plan México, lo que se presentó el lunes, quieren 45% de energía limpia para el 2030, ¿no? Eso es lo que tengo. ¿Qué proyectos hay de biogás? Esto a través de la basura, ahora sí que de la basura sacar gas, hay experiencias buenas. En Nuevo León hay una planta muy grande. El alcalde de Ciudad Juárez está en un proyecto muy grande a través de la basura, tener el 45 o hasta el 50% del alumbrado público que sea a través de ese biogás que se produce con la basura. ¿Qué proyectos hay de estas plantas, ¿no?, para México? Una es el uso del metano que viene de los rellenos sanitarios, es una alternativa. Y otra que estamos analizando es el uso directo, más que para generar electricidad, que es
bagazo de caña. Bueno, existe la producción de bagazo de caña de electricidad en los ingenios, pero es la utilización para etanol. Ese es, e incluso para producir gas avión. Ayer, por ejemplo, tenemos una reunión, ya van 2 reuniones, vamos a seguir con esto, con la industria del azúcar, desde las organizaciones de los productores hasta los ingenios, porque el azúcar está viviendo una situación especial porque Estados Unidos dejó de importar azúcar mexicana. Eso ha inundado el mercado mexicano con la producción que hay y está muy barata la exportación, sobre todo de esa azúcar. Se cumple, digamos, el consumo de México, pero se produce más que antes se exportaba a Estados Unidos a un precio determinado y ahora se tiene que exportar a otros países a un precio menor. Entonces, estamos trabajando con ellos en un plan para producir etanol en México. Entonces, ya en su momento lo informaremos. Muchas gracias. A ver al compañero de ahí para que no digan que no. Gracias, Presidenta. Jorge Chaparro, de Mega Noticias. Presidenta, no sé si me permitiría hacerle una pregunta a la Secretaría de Energía respecto de cuándo podría entregarnos el informe que le había pedido la Presidenta sobre el huachicol fiscal. Lo que nos decía es que ya lo tenían casi listo, pero no tenemos fecha todavía. No sé si la Secretaría la tenga ya más clara. Sí, me comprometí, Luz, a que las gráficas que han estado haciendo con Juan de producción, importación y consumo, las históricas y cómo se ha reducido esa diferencia. No sé en qué fecha se puede presentar. Por supuesto, cuando la Presidenta indique, ese trabajo ya está realizado. Se hizo a partir de un trabajo interinstitucional donde están todas las instituciones. Lo que hicimos fue por primera vez juntar en una sola base de datos, bueno, no es una base de datos, es un gran reservorio de información, un centro de información, todas las bases de datos de todas las instituciones que nos han permitido poder tener la trazabilidad completa desde la importación. Como saben, hay dos formas de tener los combustibles. Una forma es produciéndolos nosotros, entonces hay una trazabilidad desde lo que se produce, como la segunda forma es importando y como la importación hasta el consumo final. Esa trazabilidad nos tomó pues mucho tiempo, muchos meses hacerla, porque estaba fragmentada en muchas áreas y en muchas bases de datos, y es lo que cuando la Presidenta indica se podría presentar. Perdón, Secretaria, esta trazabilidad que ya lograron, ¿les da también certeza sobre el monto y combustible que ingresó de manera ilegal al país? Bueno, nos da certeza sobre la trazabilidad de lo que se compra y cómo se consume. Y bueno, a partir de eso, cada institución hace sus análisis específicos dependiendo de las facultades de cada institución. Pero tenemos una información ya completa de cómo entra el combustible, quién lo produce, cómo se consume, inclusive hay información del SAT, ¿no?, de cómo se comercializa y cómo se transporta. Y si me permitiera, Presidenta, una segunda pregunta, porque Gasolinas Bienestar, esta empresa que se creó para exportar a Cuba, cambió de nombre. No solo para exportar a Cuba, tenía bueno, en el informe funciones que entregan a la SEC dices exclusivamente que para exportar a Cuba, no. Entiendo que hay unas gasolinerías Bienestar. Sí, se cambió de nombre. Hay gasolineras Bienestar que están vinculadas principalmente con comunidades indígenas, que les permite tener una ganancia. Y ese programa sigue avanzando. Y también esa filial de Pemex era una de las filiales que exportaba a Cuba combustible. Se cambió recientemente de nombre porque prácticamente van a desaparecer todas las filiales de Pemex. ¿Cuántas son? 40 filiales. Entonces van a quedar como 3 o 4 nada más. Por ejemplo, la que produce fertilizantes, esta otra que ayuda a exportación, además de Pemex Internacional, que esa también se queda, y se le puso el nombre de Servicios Logísticos.
¿Cambia también su función? Es decir, ¿adquiere nuevas funciones esta empresa? Sí, también, no solamente es la exportación y lo que tiene que ver con gasolineras del bienestar, sino también tiene otras actividades relacionadas con la logística de la distribución de los combustibles. ¿En México? En México, sí. ¿Y por qué entonces está en Pemex Internacional? No, aparte está Pemex Internacional, son dos filiales. Gasolinas Bienestar está adscrita, está ver, subsidiaria ¿por qué no explicas? a Pemex Internacional. Es que el arreglo administrativo de las filiales son similares a empresas, no son empresas privadas porque pertenecen al Estado, son parte de Pemex, pero son similares en su estatus administrativo. Por eso en la reforma lo que hicimos, de hecho las subsidiarias, las empresas, Pemex estaba integrado por subsidiarias y por filiales. En la reforma lo que hicimos fue que las subsidiarias, que también eran similares a empresas privadas, se integraran verticalmente en la estructura de Pemex y pudieran darse una operatividad como una sola empresa. En esta parte de la reforma que estamos haciendo, ¿por qué no lo hicimos en la primera etapa? Porque estas empresas filiales tienen condiciones administrativas mucho más complejas, porque son más similares a una empresa privada. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es integrarlas también, o sea, en la primera etapa integramos las subsidiarias a la estructura y ahora vamos a integrar las funciones que hacen estas filiales también a las funciones estratégicas de la empresa. Y es en el momento en el que estamos. Ya tenemos prácticamente lista la reforma y pues, estamos en los trámites administrativos para poder integrar a la estructura de Pemex las funciones de estas filiales. En ese mismo informe, Presidenta, que se entregó a la SEC, se habla acerca de… La pregunta que hicieron es si esta Pemex Bienestar, que ahora tiene otro nombre, es parte de Pemex Internacional. Es una filial de Pemex, es una filial de Pemex. No es subsidiaria. Las subsidiarias ya no existen. Ahorita ya solamente existen las empresas filiales y sí es una filial de Pemex. Gracias. Presidenta, en ese mismo informe, Petróleos Mexicanos da a conocer que en el 2025 se incrementó el huachicol en diferentes formas. Disminuyeron los pinchazos a los ductos, pero se incrementaron lo que llaman nuevas formas o formas más elaboradas para realizar el trasiego de combustible, trasiego ilegal, evidentemente. ¿Qué responde usted a esto? ¿Sí se incrementó el huachicol durante su… En marzo del 2025, que es justo cuando se encuentra el buque, había un porcentaje importante de huachicol fiscal, o sea, de combustible que estaba entrando al país de forma ilegal o diciendo el importador que importaba nafta, que importaba otras cosas y no diésel, que en realidad fue lo que se encontró. A partir de ahí, pues viene todo el trabajo que empezamos a hacer y las detenciones que se hicieron en su momento y que siguen, porque siguen las investigaciones de la Fiscalía. Pero sí hubo un aumento en febrero y marzo del 2025, por eso actuamos. Y eso pues ya se redujo de manera muy, muy importante. ¿Cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo sabemos que eso es así? Si uno pone en una gráfica que quizá la próxima semana se pueda presentar, lo que se importa, lo que se produce y lo que se vende, pues debería ser igual, ¿no? Importación y producción, pues debería ser igual a venta, con algunas pérdidas que puede haber por el propio proceso de distribución del combustible, pero deben ser muy, muy similares. Si la venta es más alta, porque paga IVA, que la producción y el consumo, pues de algún lado está entrando el combustible. También puede pasar lo contrario y también puede haber problemas relacionados con que a lo mejor hay combustible que se importó que no necesariamente se vendió. Entonces, ese proceso sencillo, lo que hizo Luz Helena, que coordinó el trabajo, pues fue poner casi semana por semana qué empresas importaron, cómo lo importaron, dónde se distribuye,
porque tiene un proceso, se importa, después viene una parte de las comercializadoras y después de ahí la venta a la gasolinera. Entonces, cuando hicimos esa comparación, nos dimos cuenta que en febrero y marzo del 2025 había aumentado la entrada de combustible ilegal, el contrabando de combustible, y actuamos de inmediato. Se incautaron los barcos, se trabajó en aduanas para que ya no entrara ningún barco ilegal o que dijera que traía un producto cuando en realidad era principalmente diésel, es donde se concentra o se concentraba, por lo menos en esa época, la entrada de combustible o de contrabando de combustible. Se presentaron las denuncias ante la Fiscalía ha venido actuando y se pusieron controles para evitar que esto ocurra. Y Luz Helena tiene una reunión semanal para dar revisión a todo esto. Entonces sí hubo un aumento en febrero y marzo y por eso todo el trabajo que hicimos. Ok. Presidenta, precisamente sobre estas investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República, tuve oportunidad de acceder a la orden de aprehensión que se giró en contra del contraalmirante Farías, que está detenido en Argentina. En ese documento se cita al senador Adán Augusto López como probable participante en el huachicol fiscal. Le he preguntado a usted y me dice que… Es la Fiscalía, a ver, cada quien su parte. Claro, pero que la Fiscalía no le ha informado, por lo menos, no le ha informado a usted de que Tiene que informar la Fiscalía. O sea, el Ministerio Público tiene una función, nosotros tenemos otra. Ellos tienen la función de investigar y en todo caso, con las pruebas suficientes, abrir o pedir una orden de aprehensión, de cateo a un juez y que el juez revise esas pruebas para poder lanzar una orden de detención. No tengo conocimiento si aparece el senador, no lo tengo, porque muchas de las investigaciones la Fiscalía no las comparte con nosotros y qué bueno, claro, porque es una función de la Fiscalía es autónoma. Lo que trabajamos es una coordinación permanente. Entonces la Fiscalía pues tiene que contestar a esta pregunta particular que estás haciendo y a otras preguntas relacionadas con las carpetas de investigación. Se lo pregunto porque el gobernador Rocha está acusado de delitos muy graves, pero… No, discúlpame. El gobernador Rocha vino una orden de Estados Unidos para su detención urgente. Claro. Todo lo que trae esa orden, ¿qué hemos dicho nosotros? Pruebas. Claro. La Fiscalía abre su propia investigación porque es obligación de la Fiscalía. Sí. Pero hay que poner todo en su justo término. Las acusaciones no las hace México, las hace Estados Unidos, pero sí, son graves. Pero tienen que tener pruebas. Eso ya se deberá de ver en el juicio, presidente. No, no es en el juicio. Con todo respeto, es un juicio de extradición. Por eso, a ver, aquí lo explicó Luisa María. Porque cuando se usan palabras, hay que tener el sustento de las palabras. Claro. Y repito nuevamente, nosotros no protegemos a nadie, absolutamente a nadie. Si hay pruebas, adelante. Pero tiene que haber pruebas. Sí. Presidenta, no así de sencillo, pruebas. Yo no estoy prejuzgando sobre la inocencia o no del gobernador. Bueno, estoy diciendo que hay acusaciones en su contra en Estados Unidos que son graves. Que falta que lo pruebe, lo deberá probar. Dijiste otra cosa. Perdóneme si me equivoqué. Sí, lo que estoy diciendo es que hay acusaciones graves en contra del gobernador. Sí, que tienen que tener pruebas. Eso se deberá probar en un juicio. No necesariamente, pero bueno, adelante. O sea, en la carpeta, para detener a una persona, tiene que haber pruebas. Yo lo he explicado aquí muchas veces. ¿Cómo está el sistema penal acusatorio en México? ¿Y por qué a veces la gente dice, ¿por qué no se detiene a una persona? Si una persona dice, esta persona robó ayer mi bolsa, por favor, policía, deténlo, el policía no la puede detener.
si no fue en flagrancia, no lo puede detener. Tiene que ir esta persona a denunciar al Ministerio Público, hacerse la investigación y tener una orden de aprehensión. Este sistema penal acusatorio se aprobó hace años en México y entró en vigor en el 2015. Así está el sistema penal acusatorio. Es un sistema que se hizo principalmente en la época de Calderón y en 2015 desde antes entró en vigor. Entonces, para detener a cualquier persona en México, sea un gobernador con licencia, sea un delincuente de los más peligrosos, sea un delito de cuello blanco, sea alguien que se dedica al contrabando de combustible, tiene que haber pruebas y una orden de aprehensión basada en pruebas. Para cualquier caso, este o cualquier otro. Y eso es lo que hemos venido diciendo. Si Estados Unidos tiene pruebas, que las presente. Sí, perdón, Presidenta, yo no me refería para nada a la detención o la no detención del gobernador. Dije solamente que tiene una acusación grave en Estados Unidos. Es lo único que dije. Ya si eso no es, eso lo tendrán que decidir las autoridades judiciales, no es mi caso. Pero le quiero preguntar por qué hoy se va a reunir con el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Entiendo. No, vienen los senadores y los diputados, vienen más tarde a la 1:30. No es una reunión con los partidos, son los senadores y diputados del movimiento. Y quiero agradecerles, porque realmente se aprobaron muchísimas leyes, reformas constitucionales. Por cierto, hoy sale publicada la reforma para el feminicidio, para la atención de feminicidio de la misma manera en todo el país. Tiene que venir una ley. Entonces quiero agradecerles. Y hay en este momento en la discusión en el Congreso una ley importante que es la reforma al Poder Judicial, una segunda parte de esta reforma que pues serviría para ordenar un poco más la elección de jueces y sobre todo llevarla a 2028 y evitar que se contamine o se junten con la elección del 27. Pero la pregunta que le quiero hacer es respecto de las acusaciones que han hecho legisladores del Partido Verde en contra de funcionarios de Morena. Por ejemplo, el diputado Mario López dice que él fue invitado a una red de huachicol por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y por el secretario de Educación Pública en aquel tiempo, presidente de Morena, Mario Delgado. Pruebas, que presente su denuncia, porque es como Loret de Mola hoy, en su columna, que dice que el gobernador Rocha se opuso a un operativo. ¿De dónde saca eso? O que ella porque sale… ¿Cuál es su base? ¿Cuál es su fuente? Porque en esta semana se han dicho una cantidad de mentiras impresionantes. Si el diputado tiene pruebas, que las presente y que presente su denuncia ante el Ministerio Público. Así de sencillo. Y también hay acusaciones de un senador chiapaneco que señala al cónsul de Miami, también igual de estar coludido con la delincuencia organizada. Más allá también hay muchas acusaciones contra gobernadores de oposición. También hay muchas acusaciones contra presidentes municipales. ¿Qué tiene que ser la autoridad? Porque si no, todo es propaganda. O un diputado, porque un diputado pues es un representante popular. En vez de estar declarándolo, o si lo quiere declarar, qué bueno, que presente su denuncia en el Ministerio Público. Y tiene que tener pruebas de lo que dice. Porque recientemente pues se han estado haciendo una cantidad de denuncias en los medios. Muchas de ellas me consta que son mentiras absolutas.
absolutas mentiras. Entonces, si alguien tiene una acusación contra un servidor público, contra una persona, para eso hay fiscalías, para eso hay un poder judicial. Porque si no, todo se vuelve pues un asunto de declaración. Y se lo pregunto porque también hay declaraciones del fiscal de Estados Unidos de que podrían surgir nuevos nombres relacionados con políticos. Pruebas. ¿Qué le pediría en este momento entonces a este fiscal o al gobierno de Estados Unidos respecto de estas acusaciones, que se manejen de manera más discreta? Vamos paso por paso. ¿Qué fue lo que pasó? Otra vez que lo explicó aquí Luisa María Alcalde muy bien el lunes. Viene una solicitud urgente de detención de 10 mexicanos por parte de una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Qué obligación tiene el gobierno? ¿Hacer caso así nada más? No. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene la obligación de revisar en cualquier caso de cualquier persona. Revisa. Dice, no hay pruebas. Entonces, le pide asesoría a la Fiscalía. Fiscalía, dime si hay pruebas. Y la Fiscalía dice, no hay pruebas. Para que no sean los dichos nada más de la Fiscalía o de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es público el expediente, lo hizo público Estados Unidos. Que lo juzgue cualquier mexicano o mexicana. Ya no solo el titular jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores o el titular o la titular de la Fiscalía General de la República. Que lo juzgue cualquier mexicano o mexicana. Ellos mismos lo hicieron público. Ellos mismos, al hacer público este documento de en qué se basan para pedir la orden de detención, muestran las pruebas que ellos tienen. Pruebas que coincidan con nuestro sistema penal acusatorio. La prueba que presentan en el documento, que yo no soy abogada, pero soy ciudadana y tengo mis criterios. No me corresponde a mí juzgar, ni tampoco ver si hay pruebas. Pero en el documento, presenta el documento todo completo. Viene una descripción. Bueno, para el jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y para la Fiscalía General de la República no es suficiente con esta descripción, sino que tiene que haber pruebas. Y qué bueno que el sistema penal acusatorio esté así. Pues si no, imagínense un dicho a una persona. Yo digo que esta persona es un delincuente y presento una descripción. No, bueno, ¿qué dice la Fiscalía? No, pues tiene que haber pruebas. Bueno, las pruebas que se presentan en este documento, que está disponible en Internet, porque lo hizo así Estados Unidos, por lo menos llama la atención, no las voy a juzgar, llama la atención, que el único documento que presentan es esto. Entonces, ¿qué es lo que hace la Secretaría de Relaciones Exteriores? Pide asesoría a la Fiscalía. La Fiscalía le dice, yo te sugiero que pidas pruebas. ¿Y qué hace la Secretaría de Relaciones Exteriores? A través de la Embajada de Estados Unidos, bueno, ante la solicitud que están haciendo de detención, sería muy importante que nos enviaras las pruebas. Si las pruebas son evaluadas ya por la Fiscalía y por un juez, pues que se evalúe y que se proceda si hay suficientes pruebas. Pero si no hay pruebas, ¿cómo vas a proceder? Frente a cualquier persona. Entonces, eso es lo que decimos y es la obligación
porque todos estamos obligados a cumplir con la ley y con la Constitución. Entonces, no porque una persona diga, no, tiene que haber pruebas. Fíjense, con este tema, por ejemplo, del barco que llegó, parecería muy sencillo decir, bueno, pues ya llegaron, falsificaron el papel de que iba a entrar, es suficiente prueba para detener a… No, sí, pero no solo es detener al que llevaba el barco, sino quiénes son los responsables. Eso lleva una investigación. Por eso siguen las investigaciones todavía. Claro. Y, presidente, precisamente por eso lo quiero comparar con el caso del contraalmirante Farías otra vez. Es un ejemplo claro. Ahí se detiene en Argentina por una solicitud de México, pero vienen, igual que en el caso del señor Rocha, 60 días para que se presenten pruebas, tanto de la Fiscalía como de la defensa. En el caso del señor Rocha también tiene derecho a gozar de una defensa. Todos. Claro. Cualquier persona tiene derecho a una defensa, cualquiera. Pero el contraalmirante sí está preso, está detenido. Sí, pero tiene un asunto. Entró de manera ilegal a Argentina con un pasaporte falso. ¿Entonces lo va a juzgar Argentina por eso? Bueno, es un ¿Le delito, comentaron? en Argentina es un delito. ¿O no es un delito entrar con un pasaporte falso? No lo sé. Ah, ¿no sabe? Espero yo que sí, pero no lo sé, sinceramente, no tengo la prueba para decirle si Bueno. el Código Penal lo establece. En Argentina, en México, en China, en Estados Unidos, en Guatemala, en Nicaragua, en Reino Unido, en Alemania, en España, en Emiratos Árabes, es ilegal entrar con un pasaporte falso. Hay países que no piden pasaporte. Bueno, Pero bueno, Presidenta, le agradezco mucho y le hago una última pregunta porque el 15 de abril… ¿ya son 3? La última. El 15 de abril, mis compañeros Marco Campillo y un camarógrafo asistieron a un módulo de registro de credenciales universal para IMSS Bienestar. Ellos estaban apartados de la gente porque evidentemente pues estaban entregando datos personales y no era el momento. Era solamente atestiguar cómo se estaba llevando a cabo esta credencialización. Y fueron agredidos por una señora que se llama Irán Edith Rodríguez Becerra y es delegada de Bienestar en Coyoacán. El día anterior había sido agredida otra compañera de Radio Fórmula que Pues igual… muy mal, está muy mal. No deberían de ser agredidos y pueden presentar con gusto su… Nos dimos a la tarea de solicitud investigar a esta permiso. señora y resulta que tiene acusaciones de abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad, discriminación y extorsión. Me gustaría saber si… ¿En dónde salen esas denuncias? Está en Coyoacán, es delegada del Bienestar. ¿Pero de dónde vienen esas denuncias? Fueron presentadas por sus propios colaboradores. Pero ¿cómo? ¿En dónde lo revisaste eso? Ellos se acercaron a mi compañero después de la agresión y le dijeron que esta señora… O sea, no es una denuncia formal. Están presentadas las denuncias formales ante la Fiscalía de la Ciudad de México. Bueno, con gusto lo revisamos, claro que sí. Perfecto, gracias, presidente. Bueno, vamos a ver aquí la compañera. Gracias, presidenta. Mara Rivera, de Enfoque. Yo quisiera preguntarle sobre este plan que anunció el 4 de marzo, un plan de inversión público-privado que a todas luces pues busca los objetivos o propósitos que tiene el gobierno, ¿no? Detonar el crecimiento económico, la infraestructura, incluso atraer capitales. Los sectores han levantado la mano, están interesados, pero a 2 meses de esto, presidenta, nos podría decir pues cuál es las cuentas, el balance, qué proyectos concretamente ya están previstos, en qué va este plan, porque finalmente pues se pretendía también o se pretende generar nuevos empleos y dada la situación económica en momentos desacelerándose, pues no parece como que ya no se mencionó Ayer me absolutamente mandó nada. Soel, creo que lo publican mañana. Si quieren mañana lo vemos, lo de creación de empleos, porque está muy interesante. ¿Mañana lo presenta o cómo? No, creación de empleos, porque crecieron los empleos de manera importante en el mes de abril.
¿Y el avance concreto de este plan a 2 meses lo tiene o está en stand-by? No, ¿Qué pasa? se está haciendo. Es parte de lo que les decía, que ojalá y acabáramos con toda la burocracia. En energía, bueno, ¿por qué no lo explicas, Luz? Gracias. En energía, esta combinación de proyectos privados y mixtos suman más de 740,000 millones de pesos. La parte de proyectos privados ya está en marcha, se hizo una convocatoria desde octubre del año pasado, tuvo mucho éxito y ahorita están en procesos ya tienen sus permisos de generación otorgados y ahorita están en procesos de las ingenierías para iniciar las construcciones en este año, ¿no? Y en algunos casos pues hay consultas y cosas que hay que terminar para poder empezar a construir, pero ya están los permisos de generación otorgados. Los proyectos mixtos de la CFE en este momento se están evaluando, que también se lanzó una convocatoria, tuvo muchísimo éxito. Nosotros íbamos por 7,500 megawatts de generación de energía y recibimos el doble de megawatts en proyectos y ahorita está en proceso de evaluación. Esos permisos se van a otorgar a finales de este mes, de mayo. Y pues también la idea es que empiecen en este mismo año las construcciones. Después del permiso de generación, pues se hacen las ingenierías y todo esto para empezar las construcciones. Y como anunciamos, también ya facilitamos, ya está en operación la ventanilla en la CENER de permisos para hasta 20 megawatts, que eso fue una petición que nos habían hecho desde el año pasado, esa ya está, y ahí concentran 9 trámites en uno, y también los permisos, si son permisos para autoconsumo o aislado, van a salir en un mes. Entonces, toda esa parte de tramitología ya avanzamos muchísimo y ya la resolvimos. Y en esta semana, el día de mañana, se publican, mañana lo sacamos al diario, pero se va a publicar la nueva convocatoria tanto para proyectos privados como para nuevos proyectos mixtos estratégicos con la CFE y los proyectos de almacenamiento. La idea en este año es tener todos los proyectos de generación otorgados y en curso para poderlos concluir antes de que termine la administración. De hecho, se van a empezar a concluir 2027-28. Secretaria, estos proyectos que menciona es lo que implicaría los 5 billones de pesos que se anunciaron, ¿serían para este año o? Esa es una parte que son los privados y no son millones, esos son en megawatts. O sea, en total son 740,000 millones de pesos en total, ya con lo de CFE, con los mixtos, con los privados y demás. Y aquí también faltarían algunas inversiones en otro tipo de tecnologías, porque aquí nada más estamos anunciando las que son renovables, pero fotovoltaicas y eólicas, como dice la presidenta. Hay proyectos estratégicos y específicos que ya anunciaremos de biocombustibles y de otro tipo de tecnologías para generar energía. Gracias. Sí, va avanzando, todo va avanzando. A ver, es muy importante vamos a terminar más o menos en el 2030 con cerca de 38, no, pero adicionales, no, 28,000 megawatts o 16,000. ¿Renovables? Todo. Todo, 32,000. 32,000 megawatts adicionales. Entonces, ¿y cómo va a estar la distribución? 60% público y 40% privado. Así va a estar. ¿Qué pusimos en la Constitución y en la ley? La Constitución establece que lo público tiene preferencia para entrar al sistema de generación, a la red, y que debe ser al menos 54% público siempre. Y nosotros vamos a llegar como a 60% público y lo demás es privado. Lo privado es principalmente en fuentes renovables de energía, también lo público, pero lo privado es principalmente en fuentes renovables. Antes se acostumbraba que un privado ponía una planta y le pedía el permiso a CFE o a CENACE o a la Comisión Reguladora de Energía, entonces le decía, dame el permiso para entrar. Ahora lo que decidió la Secretaría de Energía junto con CFE y el Centro Nacional de Control de Energía fue, a lo mejor te decimos dónde hace falta que pongas plantas, y si tienes ya el predio, pues entonces vamos a hacer un concurso para ciertos lugares. Y ahí hubo mucha participación.
Y una buena parte de esas plantas se construye 54% público, 46% privado en una asociación. Por eso le llamamos proyectos mixtos. Y tiene, digamos, la autoridad la Comisión Federal de Electricidad. Esos fueron los que más solicitudes hubo de desarrollo. Okay. Ahora, están las carreteras que salen a licitación muy pronto, puertos también, que lo principal es lo público y luego viene la inversión privada. Entonces, todo va en tiempo. Lo que pasa es que lleva pues su parte administrativa, que a veces quisiera uno que fuera al siguiente día y no necesariamente. Y básicamente todos estos sectores estratégicos es donde se estaría apostando a este tipo de inversión público-privada. Hay una inversión pública, que es, digamos, la que jala todo, y después viene la inversión mixta, donde el Estado, por las características que lo hicimos distinto a como eran las famosas APPs, las asociaciones público-privadas, el Estado nunca pierde la propiedad, nunca la pierde. Y no son concesiones, sino sencillamente entra recurso privado para poder hacer la obra y nunca se pierde la propiedad de una carretera, por ejemplo. Okay. Presidenta, hoy probablemente la Junta de Gobierno del Banco de México reduzca 25 puntos base la tasa de interés, que quedaría alrededor de los 6.25. Pon la inflación. Que Sí, bueno, dio un es respiro, una por buena cierto, la noticia. inflación, el dato hoy, pero siguen los productos agropecuarios pegando fuerte, ¿no? Ya el jitomate a 66 pesos el kilo, en fin, que digamos que es donde pues se está Sí, lidiando. está un poco más bajo el jitomate. ¿Qué es lo que está afectando, digamos, a la gente? Porque es importante más allá de los indicadores. El precio del jitomate, el chile también. El chile subió. Ha subido mucho de precio. ¿Por qué es esto? Porque hay menos producto este año. Particularmente Estados Unidos está importando mucho, porque hubo helada en Florida y pues no tuvieron la producción que esperaban. Y en México también hubo un problema de una plaga que tuvieron la producción de jitomate, entonces hay menos producto y eso encarece el jitomate. Están en una mesa de trabajo SADER, todas las centrales de abasto del país y las comercializadoras, es decir, las tiendas de autoservicio, para controlar que no suba, que no haya especulación en el precio del jitomate. Y de hecho ha bajado un poquito de la semana pasada esta. Y en general la inflación cerró en 4.45, más abajo que la quincena anterior. Entonces ya van a la baja los precios y las medidas que tomamos para controlar el precio de la gasolina y el diésel. Si no lo hubiéramos hecho, la inflación estaría, no sé, sobre 10% por lo menos. Habría que entonces apostar a que al verse abaratado el costo del dinero, podría esto reactivar los créditos, mover finalmente la economía. Hubo mucha crítica al Banco de México por haber bajado la tasa de interés la última vez, porque esa quincena hubo un ligero aumento de la inflación. En realidad si lo hubieran subido, porque la subieron, si lo hubieran bajado, porque la bajaron. Tiene, como ahora hay una mujer que trabajó en Secretaría de Hacienda, como todos los presidentes del Banco de México, pues les gusta criticarla, pero la verdad está haciendo un gran trabajo. ¿Y por qué es importante que bajen las tasas de interés? Porque reactivan la inversión. O sea, si la tasa de interés estuviera en 10%, 15%, 12%, como llegó a estar hace 2 años, o 3 años, no sé, con el COVID, pues ¿qué prefiere quien tiene dinero? Guardarlo en el banco porque le da mucho rédito, le da mucha ganancia y no lo invierte. Si bajan las tasas de interés, pues la gente dice, pues me va a dar lo mismo, mejor invierto. En una explicación muy, digamos, extremadamente sencilla. Entonces, que bajen las tasas de interés es muy bueno porque reactiva la inversión. No sé cuál vaya a ser la decisión del Banco de México hoy, pues hay que esperar, pero fíjense,
la buena decisión que tomaron la vez pasada. Vuelven a bajar la tasa de interés y ya va bajando la inflación. Es decir, no necesariamente son compatibles. Hay que estudiar por qué sube la inflación. Okay. Y ya por último, ahora que Jorge Chaparro tocaba el tema del huachicol, y que explicaba usted, tiene que ver el reporte que da la SEC de Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores, respecto al incremento que ellos dicen de 23.419 millones por el robo de combustibles, que aumentó 14% del 24 al 25. Entonces, ¿podría esto deberse a lo que explicaba que fue el hallazgo de las del No sé si huachicol tú fiscal, tienes el todo informe eso? de la SEC. Tendríamos que revisar. No he leído este informe que dices, pero lo que fue cierto, y lo hicimos público, es que estaban entrando barcos diciendo que traían algo cuando en realidad era diésel para no pagar el IEPS. Entonces, lo más importante es que se actuó. Mal hubiera sido que nos hubiéramos dado cuenta de eso y esconderlo y no hacerlo público. No, se hizo público, se actuó y se hizo un grupo especial de trabajo para evitar la entrada de combustible ilegal. ¿Esta denuncia sería solo la estrategia que tendría su gobierno contra este delito o es parte de lo que nos van a informar después, la estrategia contra el huachicol? No, se está haciendo muchísimo. Se hace por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por parte de la Guardia Nacional. A ver si pones la foto del QR. Ahora todas las pipas que traen combustible necesitan tener un sello que les pone la Comisión Nacional de Energía. Pero a ver, bueno, está bien ahí. Entonces, todos los que cargan petrolíferos, gas LP, petroquímico, tienen que tener el QR. Si un guardia nacional en carretera los para, desde su teléfono están ya capacitados para saber si es real o no es real el QR, y si no traen el QR, pues incautan la pipa. O sea, desde esas medidas hasta medidas de revisión permanente desde el SAT hasta el control que se está haciendo en las aduanas. Entonces ya ha bajado muchísimo, muchísimo. Bueno, vamos con la última porque ya se nos fue. A ver. Buenos días, Presidenta. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Gas Natural, la inversión privada en el sector de gas natural supera los 35,000 millones de dólares. Con estas inversiones, pues, que se anuncian desde CFE para potenciar la generación de energía, la modernización y el mantenimiento de gasoductos, así como las inversiones, pues, desde Pemex para obtener gas natural en proyectos como la CACH, nos gustaría preguntarle qué se espera en cuanto a penetración de este sector en el consumo, pues, de hogares o de industrias que necesitan, pues, conexiones para la última milla. Pregunto esto porque en algunos estados y municipios, pues, aún hay trámites complicados y hasta resistencia de algunos, pues, jugadores como el gas LP para permitir, pues, más competencia. Es parte del programa, pero parte del programa también tiene que ser producir más gas en México. Por eso el grupo de trabajo particular de expertos que se hizo para el tema del gas no convencional, porque nosotros importamos 75% del gas que utilizamos y nuestro objetivo es la soberanía energética. El objetivo de cualquier país es la soberanía energética, ampliar sus capacidades de producción de combustibles o de fuentes renovables de energía para no depender del exterior. Entonces, hoy el gas que tiene, digamos, contratado Comisión Federal de Electricidad en el largo plazo, esencialmente es para la generación eléctrica de base en las plantas de ciclo combinado. Pero nuestro objetivo es aumentar la producción de gas en México. Y de ahí pues ya haber otros usos del gas, no necesariamente para la generación eléctrica. Muchas gracias, Presidenta. En el mismo tema, ¿cómo cambia el enfoque respecto a las inversiones en infraestructura de gas natural respecto
respecto a lo que sucedió, por ejemplo, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando el exdirector de la CFE, Enrique Ochoa, aceptó que los gasoductos que se construyeron para entregar gas natural a plantas de CFE, que aún no existían, eran como hoteles en los que se pagaba pues la habitación con servicio todo incluido, aunque pues no se usara. Esa política pues generó durante muchos meses que se pagara infraestructura ociosa. Recuerden que el presidente López Obrador hizo una renegociación de todos los contratos de gas. Peña Nieto, y desde antes se quedó una negociación muy onerosa para Comisión Federal de Electricidad. Como son muchos de los contratos que todavía estamos revisando en Pemex, muchos disminuyeron, pero todavía hay contratos donde se paga mucho. O como eran en su momento la producción independiente, con contratos que pues se pagaba funcionara o no funcionara la planta. Entonces, se hicieron contratos con empresas de Estados Unidos para importar gas, empresarios mexicanos que tenían los gasoductos, y eran contratos leoninos como tal. Entonces, el presidente López Obrador sentó a, entonces, no sé si quién estaba en Hacienda entonces con el presidente, no sé si era Arturo Herrera. Las empresas no querían que participara el licenciado Bartlett porque saben que es duro en la negociación. Y el presidente lo puso a negociar. Y bajaron muchísimo los contratos de gas, muchísimo, en un acuerdo. Entonces, gracias a eso, pues ya no se paga lo que se pagaba antes por el uso de los hoteles, como dices tú. Y ahora Cuitláhuac lo que está haciendo, que fue una propuesta de él, es darle mantenimiento a gasoductos de hace mucho tiempo que lo requieren necesariamente. Entonces, digamos, bajaron los precios de los contratos gracias a esa negociación y nosotros le estamos dando continuidad, mejorando los gasoductos y ampliando los gasoductos. Presidenta, con estas inversiones en gasoductos, ¿podemos pensar en la posibilidad de que México comience a exportar gas a pues, nuestros países hermanos de Centroamérica? ¿Gas? No, yo creo que ahorita se puede exportar electricidad. De hecho, es una solicitud de Guatemala que estamos revisando. Se exporta electricidad a Guatemala, nada más que se hace a través de los privados. Entonces, ahora con el nuevo esquema de Comisión Federal de Electricidad y las leyes de electricidad de México, estamos viendo la posibilidad de exportar a Guatemala. Por supuesto, lo primero es cumplir con las responsabilidades con el país y después ver la exportación a Guatemala, que para ellos es importante. Muchas gracias, Presidenta. Por último, me gustaría hacer una precisión sobre el evento de ayer, el evento de BTS. Usted nos ha dicho bien que pues no debemos politizarlo, que no es algo que debemos de usar para la política, pero pues sabemos que incluso los eventos masivos o los eventos culturales pues también siempre tienen una dimensión pública y social. Y quizá ahí también pues hay diferencias importantes entre sexenios, Presidenta, porque me gustaría decir que no es lo mismo lo que usted hizo ayer de impulsar un evento para las chicas que son fans de esta agrupación y pedirles que vengan a dar pues más conciertos porque hubo una problemática con la boletera o que incluso usted es consciente que no todas las personas o no todas las fans tienen acceso a ese tipo de eventos tan grandes y me gustaría destacar que no es lo mismo lo que usted hizo ayer que lo que se hacía, por ejemplo, en sexenios como el de Felipe Calderón cuando se trajo a Manu Chao en 2006 al Zócalo y después incluso se les puso en una lista de personas no gratas, o lo que se hizo en el sexenio de Fox con el concierto de Elton John, o lo que se hizo también en eventos donde se impulsó la figura de Silvio Rodríguez para pues legitimar de alguna manera los gobiernos de derecha. En este sentido, Presidenta, ¿cómo
¿Cómo se podría considerar este acceso para los jóvenes a la cultura, a los conciertos masivos, en una política pública? Sí, yo decía ayer, o decía particularmente sobre el haber invitado a BTS aquí a Palacio Nacional y que salieran a saludar a las y los jóvenes que vinieron. No me gustaría ponerlo en un contexto político, porque se presta a toda clase de odiadores. Eso, digamos, el episodio de ayer. Cambiemos de tema. A mí me tocó participar en un movimiento estudiantil, el de 86-87. En aquella época no había conciertos públicos. No había, estaban prohibidos. Ese movimiento triunfa en su primera parte porque echa para atrás las reformas del entonces rector que quería privatizar la UNAM. Y después vino un periodo largo porque nosotros peleamos por un congreso universitario que se realizó en 1990. Pero del movimiento del 87 al 90 pasó un tiempo en que se pudiera realizar el congreso porque las autoridades universitarias no lo querían. Entonces organizamos conciertos en las islas de CEU. Organizamos un gran concierto, fue el primer concierto público que se hizo. Y queríamos que fuera Silvio Rodríguez. Me tocó ir a invitar a Silvio Rodríguez, porque estaba en México. Entonces fuimos varios a invitarlo, no me acuerdo en dónde estaba en concierto. Entramos al camerino de atrás, no sé si era el Auditorio Nacional, y lo invitamos a que viniera a la UNAM. Y entonces él nos dijo, yo vengo con todo el gusto del mundo, pero pues tengo que tener autorización diplomática entre Cuba y México. México prohibió, el gobierno de Miguel de la Madrid entonces, que Silvio Rodríguez se presentara en las islas de CEU. Entonces dijimos, bueno, si no viene Silvio, ¿qué hacemos? Y en ese momento era un auge del rock mexicano, en español. Entonces dijimos, pues vamos a invitar a Maldita Vecindad, a Los Caifanes, no me acuerdo quién más. Estaba una compañera que después falleció, Santa Sabina, te la sabes porque estabas ahí, Santa Sabina, Cecilia Toussaint, que era el auge de Cecilia, y muchos otros grupos que participaron. Ese fue el primer concierto público que se hizo. Por ahí en YouTube hay algunas mi hijo tenía 4 años. Entonces fue algo hermosísimo, pero hay que recordar que le prohibieron a Silvio venir. El gobierno mexicano. De ahí se hicieron otros conciertos en las islas. Y después, cuando llega el ingeniero Cárdenas a la jefatura de gobierno de la ciudad, ahí iniciaron los conciertos públicos en el Zócalo. Era Aura, el director del Instituto de Cultura. Y ahí empezaron los conciertos públicos. Ayer los jóvenes de BTS me dijeron que vieron el concierto de Shakira en el Zócalo. Porque como salieron al Zócalo y me preguntaron, ¿aquí fue donde fue el concierto de Shakira? Sí, aquí fue. Hoy pues todo el mundo quiere venir al Zócalo. Pero es un sentimiento de libertad, pero además el comportamiento de los jóvenes cuando vienen al Zócalo. Porque no hay policías que estén controlando cómo te mueves. Por supuesto hay vigilancia, siempre hay vigilancia. Se procura que la gente no entre con bebidas alcohólicas, etcétera. Pero son los propios jóvenes quienes se contienen, o adultos, o quienes vengan. Entonces, en efecto, tienes razón.
sí hay una parte política. Antes se prohibía que los jóvenes tuvieran un espacio de libertad. Hoy se promueve. A lo que me refería de no politizar es particularmente lo que ocurrió ayer, porque fue muy bonito y no le pongamos una carga pues más política. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Que tenga buen día. Miren, ya qué horas son. Vamos a presentar dos cosas. Una, Hernán Cortés, breve, José Alfonso, muy breve, y Mujeres en la Historia. Adelante. Muy breve, por favor, para que sea nada más el video. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todos y a todos. Sí, sorprende que alguien que pretenda reivindicar toda una serie de atrocidades en la vida. Hay que recordar que a Hernán Cortés lo juzgaron 2 veces, en 1526 y posteriormente en España, y lo juzgaron fundamentalmente por las atrocidades que cometió. Una de esas atrocidades fue precisamente haber matado a su mujer Catalina Juárez en Coyoacán. Otra atrocidad, haber ahorcado a Cuauhtémoc. Otra atrocidad, las que en este documento que la Presidenta de México ha hecho mención, se refiere de manera muy puntual el rey Carlos I de España en ese edicto de 1548 en que se le acredita haber esclavizado y herrado a más de 3,000 indios de la población de Cachula en 1520. El que para construir bergantines en Texcoco hizo esclavo a todos los texcocanos en 1521, que con los texcocanos y los pueblos que formaban parte de esa región, de 1521 a 1522 los esclavizó y los vendió, que cuando conquistó Cuernavaca y Huastepec, los naturales lo recibieron en paz y él los esclavizó, incluyendo a los niños menores de edad, a los cuales erró, como dijo la Presidenta, puso un hierro candente sobre su frente. Y último, lo que más le sorprende al rey es que en la matanza de Cholula acabó con más de 4,000 naturales de manera cruel y despiadada. Dice su cronista que eran 6,000, el rey pone 4,000 y a todos los sobrevivientes de Cholula los hizo su esclavo. Este señor feminicida, este señor esclavista y genocida, pues no puede vencer a ninguna de las acciones que pretenden reivindicar. Veamos cómo preparamos este primer acercamiento a este personaje que no merece reivindicación alguna. La figura de Hernán Cortés permite entender uno de los episodios más violentos de la historia, la invasión española en América hace más de 500 años. Desde el inicio, su carrera como conquistador estuvo marcada por la ambición, la traición y la violencia. Desobedeció a las autoridades de la corona, se rebeló contra el gobernador de Cuba y llegó a las tierras de lo que hoy es México en 1519, donde se autonombró autoridad, sometiendo y esclavizando a las poblaciones indígenas. En su avance hacia Tenochtitlan, Cortés combinó alianzas estratégicas con masacres brutales. Uno de los episodios más cruentos fue la matanza de Cholula en 1519. Mediante engaños, reunió a líderes y población desarmada y en cuestión de horas, miles fueron asesinados o quemados vivos. La ciudad, centro cultural y espiritual de Mesoamérica, quedó devastada. Al llegar a Tenochtitlan, el emperador Moctezuma lo recibió pacíficamente. Sin embargo, Cortés lo tomó prisionero. Poco después, mientras Cortés estaba ausente, su lugarteniente Pedro de Alvarado ordenó la matanza del Templo Mayor durante una ceremonia religiosa. Hombres, mujeres y niños desarmados fueron asesinados. La ciudad se llenó de sangre.
Estos hechos desencadenaron el asedio y la posterior destrucción de Tenochtitlan. La violencia continuó con torturas, ejecuciones y esclavización de miles de indígenas, incluyendo el asesinato de Cuauhtémoc, último gobernante mexica. Incluso la propia corona española documentó abusos, esclavitud masiva, castigos brutales y traiciones a los pueblos aliados. Aunque Cortés acumuló poder, este no duró. Fue investigado por abusos, perdió su gobierno y regresó a España. Años después, en 1548, el propio Carlos V hizo un recuento de sus atrocidades, como marcar a miles de indígenas, mujeres y niños con hierro al rojo vivo como si fueran animales, y ordenó liberar a los indígenas que había esclavizado. El legado de Cortés no es solo de la conquista, sino el de la violencia, el despojo y la injusticia. A pesar de ello, los pueblos indígenas resistieron. Su memoria sigue viva en la diversidad cultural y en las lenguas que aún perduran. Recordar esta historia no es solo mirar al pasado, sino reconocer la verdad y construir una memoria basada en justicia y respeto. Gracias. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Como dijo la Presidenta el pasado 5 de mayo, no hay que olvidar que nuestra historia está marcada por la resistencia frente a las invasiones extranjeras y también por las traidoras y traidores conservadores que no han entendido que nada por encima de la soberanía, y dos, que están destinados a la derrota, porque encontrarán en el pueblo mexicano un pueblo que la defiende. Y a continuación, un claro ejemplo. A finales de 1861, el general Ignacio Zaragoza, hasta entonces ministro de Guerra del gobierno del presidente Benito Juárez, salió de la Ciudad de México al mando de 3,000 soldados para integrarse al Ejército de Oriente. Su misión era frenar el avance del ejército de Napoleón III, que, en conjunto con los conservadores, pretendían imponer una monarquía en México con un príncipe europeo. El 5 de mayo de 1862, las tropas de Zaragoza derrotaron en Puebla a los invasores. La victoria inspiró a muchas mexicanas y mexicanos. A la historia, las mujeres mexicanas hemos sido, somos y seremos defensoras de nuestra soberanía. Muchas gracias, Presidenta.